Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y no solamente considero que sea importante y trascendente, también considero que el tema de hoy es determinante para muchos de nosotros. Porque de no tenerlo claro, muy seguramente nos vamos a dirigir hacia donde no queremos ir. Y esta mañana he titulado a la conferencia Las dos preguntas. Diga conmigo, las dos preguntas. Una vez más, las dos preguntas. Déjeme decirle que vivimos en un tiempo en el que las personas parece que no siempre las cosas que viven les resultan del todo claras. Déjeme explicarme. Hay casos en los que las personas no saben ni siquiera hacia dónde están dirigiendo sus vidas. Sin embargo, viven en la inercia de sus hechos, de las circunstancias, de decisiones. Y muchas veces estamos simplemente avanzando sin saber realmente hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? La realidad es que a muchos hoy día les falta visión y claridad en cuanto a propósito. Lamentablemente, cuando vivimos sin un propósito bien definido, tendremos a conformarnos con simplemente mantenernos en movimiento, pero sin tener una dirección o una meta clara. La pregunta obligada en esta mañana sería: ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Hacia dónde te estás moviendo? ¿La dirección que estás tomando tiene algo que ver con el propósito de Dios para tu vida? Las decisiones que estás tomando, la inercia en la cual te estás moviendo, ¿te acerca o te aleja del propósito para el cual fuiste creado? Y si te está alejando, ¿por qué continúas en esa inercia? La Escritura dice que nadie conoce mejor lo que hay en el interior del hombre que el hombre mismo. Así que nadie mejor que tú sabes en qué dirección te estás moviendo y si esta tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida o no. Vivir sin una dirección clara, vivir sin un propósito definido, implicará en muchas ocasiones sentenciar nuestra vida a mantenernos dentro de nuestra área de confort, ya que lo importante en estos casos no es alcanzar una meta, no es alcanzar un objetivo, no es el desarrollar nuestra vida en razón de un ideal o un propósito, sino simplemente pareciera que nos estamos conformando con existir. Nuestra vida carece de propósito, carece de metas, carece de objetivos. Y lo más triste es cuando la dirección que estamos tomando, lejos de acercarnos al propósito por el cual fuimos creados, nos aleja de él. El apóstol Pablo expresa su sentir y considero que como iglesia de Jesucristo, hoy más que nunca, deberíamos adoptar su forma de ver la vida. Y él expresa en 1 Corintios capítulo 9, verso 26, en la primera sección del verso, algo muy importante. Y él dice: así que yo no corro como quien no tiene meta. El apóstol Pablo deja en claro el hecho de que necesitamos darle importancia a aquello que estamos persiguiendo. Es decir, si no tengo un propósito bien definido, si no tengo una meta o un objetivo claro en mi vida, me estoy dirigiendo en una dirección a la cual muy seguramente el día de mañana, hoy, yo no quisiera llegar. En algún momento les he expresado esta frase que continuamente utilizo, y es que si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. Y hablando del propósito de Dios, hablando de la voluntad del Señor, pareciera que tenemos información, pero no claridad en cuanto a una revelación personal del propósito de Dios para nuestra vida. Esta porción de la Escritura, amados hermanos, nos deja ver la importancia que tiene el que cada uno de nosotros descubra
el propósito de Dios para su vida y se mueva en dicha dirección. Ya que de otra forma estaremos experimentando un derroche innecesario de recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, capacidades, habilidades. Y a la postre, esto nos va a llevar a abandonar la visión. Escuche, muchas personas hoy día abandonan lo que en algún momento consideraron su propósito debido a que éste carecía de una definición clara. ¿Por qué muchas personas abandonan lo que en algún momento abrazaron con avidez? Lo que en algún momento dijeron, esta es mi pasión. Hay personas que en algún momento de su vida expresaron, después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, cuál consideraban que era su pasión en la vida. Pero lamentablemente a la postre renunciaron a ello porque dicho propósito carecía de una definición clara. Para que nuestros objetivos, amados hermanos, se conviertan en un motivante permanente en nuestra vida, alcanzar las metas definidas nos debe despertar inquietud e interés. En otras palabras, no vamos a perseguir aquello que en nuestra vida no despierte inquietud e interés. Ahora surge la pregunta obligada, ¿qué es lo que a ti más te interesa en esta vida? ¿Qué es lo que en ti despierta inquietud o interés? ¿Esto que está despertando en ti inquietud o interés está relacionado con el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí o no? ¿Nos acerca o nos aleja de Dios? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que muchas veces decimos tener la vista puesta en Jesús, pero el corazón está inclinado hacia otras cosas. Y hacia donde se inclina tu corazón se dirigirán siempre tus pasos. Esta es una realidad. Y si nosotros no tenemos como prioridad agradar a Dios, simplemente no sucederá. Muchos cristianos no alcanzan la plenitud en su vida espiritual debido a que viven sin un propósito más alto que el que ellos mismos se pueden fijar. Muchos cristianos hoy día desarrollan su vida cristiana sin autoexigirse nada, simplemente de acuerdo a lo que las circunstancias les permitan. Si tienen un ministerio, no lo hacen crecer, con participar de él se conforman. Si no tienen un ministerio, con pertenecer a la membresía de una iglesia basta, pero jamás tienen una meta más alta. Porque en realidad quien nos puede dar un propósito más alto, que nos inspire, que nos desafíe, que nos motive, es solo Cristo. En otras palabras, puedo decir que nuestra plenitud se dará en la medida que alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y determinemos andar en ella. ¿Por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios están escondidos sus propósitos para cada uno de nosotros. Y si no tenemos la revelación del propósito de Dios para nuestra vida, pregunto, entonces, ¿detrás de qué estamos yendo? ¿De un tiempo de convivencia? ¿Entonces somos un club? Porque cada uno de ustedes tiene un propósito eterno. La pregunta es si lo estamos llevando a cabo o no. No estamos en esta vida simplemente para adornarla. Dios nos ha colocado en este tiempo y en esta generación para que cumplamos con sus propósitos. El problema es que a muchos de nosotros no nos interesa siquiera descubrir para qué fuimos creados. Estamos simplemente anonadados con lo que despierta nuestro interés, con lo que despierta nuestras expectativas, aun cuando ni siquiera sea certero, aun cuando ni siquiera sea algo permanente. Muchas veces cuando nosotros vivimos lejos de los propósitos de Dios, es que en nuestra vida comienzan a morirse
la expectativa y el interés por alcanzar aquello que Dios desea que alcancemos. Entonces comenzamos a ocuparnos de aquellas cosas que son terrenales, de aquellas cosas que no son trascendentes y mayormente de aquellas cosas que nos separan de la voluntad del Señor. Y en nuestro corazón comienza a haber una transformación, un cambio paulatino, progresivo, que nos hace cada vez más insensibles a los propósitos del Señor. Cuando un cristiano pierde de vista el principal propósito de Dios para su vida, que es el que seamos transformados a imagen de Jesús, entonces, amados hermanos, su vida espiritual comienza a perder expectativa, comienza a perder motivación, rumbo, dirección. Y déjeme decirle que es lo más triste de esto. Muchas personas hoy día que no tienen expectativa de su vida cristiana, que no sienten motivación alguna por dar un extra para las cosas de Dios, que no saben hacia dónde se dirigen, carecen de rumbo y dirección, ¿qué cree? Están dentro de las iglesias. No hablo de creyentes que ya no tienen comunión alguna con la iglesia. Aquellos que decepcionados se quedan mejor en sus hogares. No, hablo de gente que está asistiendo a las congregaciones. ¿Por qué? Porque el estar dentro de la congregación para ellos es parte de una rutina de fin de semana. Pero no está generando esto en ellos una expectativa, una motivación, mucho menos les está brindando rumbo y dirección. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que esta actitud dentro del cuerpo de Cristo a la postre va a producir corazones fríos, indiferentes e inconformes. Por no mencionar que esta es la razón principal de que hoy existan muchos cristianos resentidos y estancados, que solo comparten un lugar, pero en realidad llevan mucho tiempo sin compartir el corazón. Sí, hablo de la gente que está dentro de las iglesias. Gente que está asistiendo de forma regular. Y quiero llamar regular a aquellos que por lo menos se esfuerzan por tener una asistencia cada 3 meses, que eso ya debería ser vergonzoso. Pero sin embargo, intentan calmar su conciencia o aparentar tener un compromiso para aquel que dio la vida por ellos. Sin embargo, lo que encuentro es que cuando nosotros no tenemos claro cuál es el propósito para el cual fuimos creados, cuando no tenemos claro y bien definido cuál es el objetivo que deberíamos perseguir y cuál es la meta para nosotros que estamos en Cristo, nuestro corazón se va pervirtiendo y entonces nos volvemos insensibles e indiferentes a las cosas de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿te estará pasando a ti? ¿Has perdido el rumbo? ¿Hace cuánto tiempo que no eres el que eras en un principio? Podemos mantenernos dentro de una rutina piadosa, pero eso no significa que estemos realmente participando del propósito de Dios para nuestra vida. Por este motivo es que necesitamos, amados hermanos, hoy más que nunca definir el propósito de Dios para nuestra vida. No solamente en términos naturales, sino principalmente en términos espirituales. ¿Por qué? Porque, como está escrito, nuestra ciudadanía es celestial. Y déjeme decirle una cosa, si usted no cree en el cielo, está perdiendo su tiempo aquí. Y si usted realmente cree en el cielo, entonces también debería creer en el infierno. Y usted también debería creer que un día daremos cuenta a Dios de todo aquello que hemos hecho mientras habitamos este cuerpo, sea bueno o sea malo.
Pero si no tenemos un objetivo bien definido, un propósito por el cual vivir, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Tomamos el cristianismo como otra forma de entretenimiento? ¿Es para nosotros otra forma de distracción? Voy a la iglesia a distraerme. Porque si no estoy participando de un propósito más grande que el que yo puedo definirme, entonces, ¿qué estoy haciendo? Deberíamos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros? La Escritura nos muestra cuáles fueron las dos preguntas que Saulo de Tarso tuvo que hacer para que entonces su vida fuera encauzada en razón de un propósito más grande. Y como respuesta a estas es que él actuó y definió su vida en razón de lo que escuchó a aquella voz decirle después de que él preguntara y después de que la voluntad de Dios para él fuera revelada. Mire, abra su Biblia en Hechos capítulo 22. Y mientras que lo encuentra, puedo decirle que los cristianos pueden clasificarse en dos grupos. Los que preguntan para incrementar su nivel de información y los que preguntan para recibir dirección. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Tener más conocimiento, tener más información o recibir dirección? Saulo era un hombre apasionado por las cosas de Dios. Lamentablemente no tenía bien claro su propósito y no tenía bien definidas sus metas. Porque aquello tras lo cual él consideraba que era su propósito y que eran sus metas, simplemente desde la perspectiva de Dios estaban erradas. Ahora, fíjese lo que dice la Escritura, Hechos capítulo 22. Dice la Escritura así: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Entonces Pablo continuó y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente en mi derredor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? La primera pregunta que Saulo le externa a la voz que le habla es: ¿quién eres? Esto es sumamente determinante en nuestro caminar cristiano, porque lamentablemente muchos de nosotros no tenemos la revelación de Dios como Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Es triste, pero la realidad es que para muchos Jesús es un ser ajeno a su existencia. Es el pretexto de una conducta adquirida
para expresarse solo los fines de semana. Pero no es motivo. Jesús es pretexto, pero no motivo. No se ha convertido en nuestra causa. No es nuestro porqué. Y eso es lamentable cuando estamos hablando de gente que dice haber experimentado la redención de su sangre. No conocemos a Dios. Saulo externó esta pregunta y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y entonces le fue revelado quién era aquel que le hablaba. Y él expresó y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínese el shock que hay en la mente de Saulo en este momento. Porque él está oponiéndose a todo el movimiento, y lo pongo entre comillas, del falso Mesías. Y él a toda costa quiere que los judíos que están participando de dicho movimiento sean castigados. Él tiene un objetivo y tiene una meta. Y considera que el propósito para el cual él fue levantado por Dios fue precisamente para oponerse a este movimiento que estaba cada vez cobrando un mayor auge en su generación. Sin embargo, llegado el momento, ahora él tiene que enfrentarse con una verdad, y es que se ha estado moviendo en la dirección equivocada y tiene que hacer algo respecto de eso. ¿Qué vas a hacer respecto de la revelación de Jesús a tu vida? ¿Cómo vas a reaccionar ante él? Porque una vez que Saulo recibe la revelación de quién es el que le está hablando, viene la siguiente pregunta. Y dice el verso 9: los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Así que le pregunté: ¿qué quieres que haga, Señor? Saulo ahora reconoce a Jesús como Señor. La Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Es decir, que el único que puede revelarte a cabalidad las profundidades de la revelación de Dios a través de Jesús es el Espíritu Santo. Y mientras que nosotros no tengamos esa revelación de quién es realmente Jesús, no nos interesará qué es lo que Él quiere que hagamos. Las dos preguntas que definieron la vida y la transformación de Saulo de Tarso estuvieron basadas y apoyadas en esta revelación: ¿quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Él quiere que yo haga? Ahora, la misma pregunta para nosotros es: ¿te ha sido revelado Jesús? ¿O solo de oídas lo hemos oído? Porque no es de extrañar que haya personas dentro de la iglesia que han profesado a Cristo por años como Señor, se han bautizado, han tomado cursos, hablan en lenguas y no han tenido la experiencia de ver a Jesús como Señor. Y entonces sus vidas se viven sin propósito, sin objetivo, sin una meta más alta que la que ellos mismos pueden establecerse. Hoy necesitamos buscar esa revelación de parte de Dios para que Jesús venga a alumbrar nuestro corazón, y entonces los propósitos del cielo se conviertan en una realidad para nosotros, que despierte en nuestro corazón expectativa, deseo, intención
Cuando nosotros, amados hermanos, no tenemos claro quién es Jesús, es que en nuestro corazón comienza a florecer la apatía, la inconformidad, la insatisfacción. Y créame, la religión le puede entretener, pero jamás le logrará satisfacer. Solo Jesús puede satisfacer el corazón del hombre. Y solo Jesús puede despertar en nosotros el deseo por hacer su voluntad. Nadie más. Cuando Saulo se vio frente a Jesús, lo que brotó de su corazón inmediatamente fue: ¿qué quieres que haga? Hay cristianos que llevan décadas dentro de la iglesia y jamás le han preguntado a Jesús: ¿qué es lo que quieres que yo haga? No tienen definido un propósito, no tienen definido un objetivo, no saben para qué existen. Y esto debería ser preocupante, porque cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios respecto de aquello para lo cual fue creado. La pregunta es si estamos moviéndonos en la dirección que nos mantiene dentro del propósito de Dios o no. ¿Cómo evalúa usted hoy su vida? ¿Está dentro o fuera de la voluntad de Dios? Cuando estamos fuera de los propósitos de Dios, cuando estamos fuera de su voluntad, cuando estamos dentro de nuestra voluntad, es prácticamente imposible que como hijos de Dios podamos alcanzar a desarrollar al máximo nuestro potencial. Y aún más difícil que en las cosas de Dios mostremos pasión. Si usted lee las epístolas de Pablo, el libro de los Hechos, descubrirá que este hombre canalizó su pasión, aquello que despertaba en él expectativa, aquello que despertaba en él emoción, en razón del nuevo propósito que le fue revelado. Y aún con mayor determinación, él abrazó las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una revelación más profunda, más íntima de los planes de Dios para su vida. Y los planes de Dios para su vida no le ofrecían fama, no le ofrecían comodidad, le ofrecían austeridad, persecución, rechazo. Y sin embargo, él lo abrazó. Pero lo que yo encuentro en la iglesia del siglo XXI es una iglesia indiferente a las cosas de aquel a quien ellos dicen ser su Dios. ¿Qué clase de adorador es aquel que adora sin devoción al que dice deberle adoración? Me encanta cuando Jesús dice: la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, aquellos que tienen la revelación de Dios, es imposible que se queden estáticos ante la misma y buscarán con toda su pasión estar dentro de los propósitos de Dios. El punto es si esa pasión existe en nosotros o no. ¿Cuánta pasión hay en ti? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo demuestras? ¿O lo único que estamos experimentando es cansancio, indiferencia, apatía? Nos es molesto
cumplir con las cosas de Dios? ¿Nos es una pesada carga? ¿Sabe por qué muchos cristianos tratan a su iglesia como si fuera una tienda de abarrotes y al pastor como si fuera el abarrotero? Porque no tienen un propósito definido en sus vidas y no tienen claro por qué Dios los estableció en el lugar donde los colocó. Tal vez usted se quede extrañado. ¿Cómo como el abarrotero? ¿Cómo como la tienda de abarrotes? Sí. Si usted tiene una necesidad en algún momento que requiera suplir en una tienda de abarrotes, usted va a esa tienda deseando suplir su necesidad. Pero ¿qué pasa si esa tienda está cerrada? No pasa nada, nos vamos a la que sigue. Esa falta de identidad, esa falta de sentido de pertenencia, esa falta de compromiso, esa falta de pasión, esa falta de verme identificado con una identidad, es lo que trae menosprecio a las cosas de Dios. Y entonces, no me sería de extrañar que un día, si esta congregación se cerrara y si su servidor ya no fuera más pastor, usted solo caminara 2 calles más, pero no cambiara su actitud. Porque simplemente no tenemos compromiso. Nos da lo mismo ir a la iglesia de la 23, que ir a la iglesia de la 25, o que ir a una iglesia cercana a nuestra casa. Tal vez si no vamos a la iglesia cercana a nuestra casa porque ahí nos conocen. No, vamos a una más lejos donde no estemos tan quemados. Pero si no cambia nuestra actitud, si no estamos realmente abrazando el propósito de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Entreteniéndome? ¿Distrayéndome? El Señor Jesucristo dijo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Hacia dónde se dirigen tus pasos? Jesús se convirtió para Saulo en su más grande pasión. No hubo para Saulo algo más grande, algo más preciado, algo más valioso que Jesús. Su causa, su motivo, su propósito, su porqué fue Jesús. No había más. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que hoy en la iglesia del siglo XXI Jesús ocupa el tiempo que a mí me sobre. El recurso que yo no requiera para lo que para mí es prioridad. El esfuerzo que yo pueda dar. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos realmente a Jesús. Si Jesús fuera revelado a tu corazón como fue revelado a Saulo camino a Damasco, tu pasión, tu entrega, tu devoción, tu amor, tu consagración, todo giraría en torno a Jesús. Y entonces surgiría la segunda pregunta. ¿Qué es lo que quieres que haga para que mi vida valga para tu gloria? ¿Qué es lo que quieres que haga?
Considera esto. Para que algo adquiera valor para ti, ese algo o alguien debe estar vinculado a tu presente y forzosamente relacionado con tu futuro. Si algo o alguien solo está vinculado a tu presente, no tiene destino contigo. Es una distracción. Pero si algo o alguien está vinculado a tu vida en el presente y quieres su presencia en tu futuro, entonces puedo decirte que esa persona o ese algo tiene valor para ti. Ahora, para ti, ¿qué tanto valor tiene la presencia de Dios en tu vida? ¿Es solo algo de ahorita? ¿De mientras? ¿Mientras qué? Yo creo que ya es tiempo de que cada uno de nosotros comience a reflexionar sobre cómo está viviendo su cristianismo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos? Algunos de nosotros tenemos dones, talentos, habilidades, que como aquel hombre de los talentos, los ponemos bajo tierra. Estamos prestos para aquellas cosas que no tienen que ver con Dios. Pero cuando se trata de Dios, entonces marcamos nuestros límites. ¿En serio no amas la cruz? Porque cuando dices que amas a una persona, no simplemente te va a valer la expresión. La expresión debe de ir respaldada por acciones, por hechos, por decisiones. ¿De verdad no amas la cruz? ¿No amamos a Jesús? La respuesta más honesta sería no, si no tenemos esa revelación de quién es Jesús. Porque no puedes llegar a amar a quien en realidad no conoces. Y si lo conoces, ¿por qué entonces no te interesa hacer lo que Él quiere? Volvemos a la misma respuesta, porque no lo amamos. Y no lo amamos porque lo que creemos que conocemos de Él en realidad solo es información. Pablo entregó su vida al Evangelio, pero antes que hacer suya la causa de Jesús, él se entregó a Jesús. Considera lo siguiente. En Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, el apóstol Pablo expresa lo siguiente: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Pablo no ha perdido de vista el objetivo, no ha perdido de vista el propósito, no ha perdido de vista su encuentro con Jesús. Para él cada día era como si ese encuentro camino a Damasco hubiera sucedido instantes antes. Su corazón seguía ardiendo a pesar de las decepciones, a pesar de las traiciones, a pesar de pasar hambre, a pesar de pasar frío, a pesar de ser perseguido, a pesar de ser rechazado, a pesar de ser de alguna manera presionado para abandonar el camino. Él se mantenía firme en su convicción porque sabía a quién servía.
¿Quién es Jesús para ti? Para muchos dentro de la iglesia, Jesús es solo una bonita historia. ¿Comparable a la de los 3 cochinitos y el lobo feroz? Algo que me deja una reflexión, una enseñanza, pero no hay más, solo es bonita. No estoy comprometido con ella, solo me gusta escucharla. ¿Quién es Jesús para ti? Pablo tenía claro quién era Jesús y qué quería Jesús de él. Y toda su vida la encauzó en esa dirección. Todos sus esfuerzos, todos sus recursos los destinó para moverse en esa dirección. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe? Muchos cristianos actualmente tienen una crisis de fe e identidad debido a que no les ha sido revelado a quién sirven ni qué espera Jesús de ellos. Dicen tener fe, dicen creer en Jesús, pero la realidad es que no es así. Muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Y la respuesta del Señor será sorprendente, porque les dirá: apártate de mí, porque jamás te conocí. Para ser conocidos por Él, necesitamos esa revelación que nos vincule a Él. De otra manera, amados hermanos, estamos viviendo nuestra vida sin propósito y sin un destino claro. ¿Para qué quieres tu vida? Si comparada con la eternidad no es nada. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué podemos hacer con ella? La mejor respuesta sería glorificar a Dios a través de cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Pero no pasará si no nos es revelado Jesús. Necesitas conocer a Jesús. Y Jesús no se va a revelar a tu vida a no ser que tú lo busques de veras. Que lo busques de todo corazón. Y entonces cuando esa revelación esté en tu corazón, sabrás que es real, porque inmediatamente preguntarás: ¿qué quieres que haga? Mire, el propósito de todo esto es que un día podamos decir como Pablo dijo al final de sus días. Y él expresó lo siguiente en segunda carta del apóstol a Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8. Y él escribió lo siguiente y dijo: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Se acuerda cuando él dice: yo no corro como quien no tiene meta? Él ahora dice: ya acabé. Llegué a donde tenía que llegar. Hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque un propósito más grande me fue revelado.
y encaucé mi vida para alcanzarlo. Me he mantenido en la fe. ¿Por qué? Es bien triste cuando el apóstol Pablo escribe y dice: Demas me abandonó, se fue al mundo, porque amaba más las cosas que el mundo le ofrecía que lo que Jesús le ofrecía. ¿Cuántos de nosotros estamos actuando como Demas? Abandonando nuestro propósito, abandonando nuestro objetivo, abandonando nuestras metas, que un día creímos que eran parte de nuestra existencia, y lo estamos poniendo a un lado simplemente porque para nosotros Jesús no es tan relevante. Para Saulo, Jesús se convirtió en todo. En una ocasión él estaba próximo a viajar a Jerusalén y llegó a esa habitación donde estaban los hermanos y Pablo, un hombre que tenía un ministerio profético en su vida. Y este hombre vio el cinturón de Pablo y, sin saber de quién era, comenzó el Espíritu a hablar a través de él. Y este hombre dijo: el propietario de este cinturón va a padecer en Jerusalén, va a sufrir en serio si va para allá. Los hermanos, al saber que era de Pablo, comenzaron a insistirle y a decirle: no, por favor, no vayas, no lo hagas. Y Pablo resueltamente les dice: me parte el alma que se pongan a llorar por lo que yo habré de padecer. Sepan una cosa, y es que por Jesús no solo estoy dispuesto a padecer, sino aún a entregar la vida misma. En contraste, ¿qué pasaría si alguien hoy en la mañana te dijera: no, y no vayas a la iglesia? ¿Para qué? Mira, quédate y nos vamos a nadar, quédate y nos vamos al parque, te compro tu algodón de azúcar, quédate, ándale, no vayas. Bueno, déjame aviso. O las cobijas, ¿no? Diciendo: quédate conmigo, quédate conmigo. Tuviste una semana pesada, tuviste mucho estrés. ¿Quién lo ve? ¿Tú crees que el pastor sabe cuánto te cansaste? No, él solo te va a decir el fin de semana: ¿por qué llegas tarde? Quédate ya. Si te van a regañar, que te regañen con provecho. Y nos seduce nuestra comodidad. Pero un hombre como Pablo, no. ¿Por qué? Porque Jesús se le reveló. No conocerás más de Jesús que lo que te sea revelado de Él. Y es triste, pero muchos de nosotros de Jesús solo tenemos información. Y no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, nuestra carencia en cuanto a pasión, compromiso, amor, determinación, es lo que nos tiene en una vida estancada, apática, indiferente. Tu vida cristiana no te provee satisfacción, no porque los sermones de tu pastor sean tediosos. No te provee satisfacción, no porque en la iglesia no haya muchos programas que inciten a la distracción o la diversión. Tu cristianismo te es tedioso porque has dejado de ver a Jesús, o porque quizá nunca lo has visto. Te aseguro que Pablo, para las reuniones de oración, no necesitaba motivaciones extras. El solo hecho de saber que estaría a los pies de su Señor le era motivante.
para salir y predicar no necesitaba estímulos. No necesitaba que Bernabé lo llevara a rastras. Hablar de Jesús para él era como respirar, como tener sentido en su vida, significado a su existencia. Pero para muchos de nosotros es solo una carga. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor. Habla de aquel que lo motiva, habla de aquel que lo inspira. En este momento no le interesa cuántos lo dejaron, cuántos lo traicionaron, cuántas cosas él tuvo que entregar, él tuvo que renunciar, él tuvo que dejar a un lado por la causa del evangelio. Eso no importa. Él está teniendo en claro que un día, camino a Damasco, Jesús le salió al encuentro y se reveló a él y le dijo qué quería de él. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Quién puede con amor esperar la venida de Jesús? Solo aquel que cree realmente en Jesús. Y creer va más allá de pertenecer a una iglesia. Creer va más allá de haber leído la Biblia o haber asistido a un instituto bíblico. Creer tiene que ver con identidad. ¿Quién eres, Señor? Y entonces él escuchó lo que nadie más escuchó, porque la revelación es personal. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todos sus conceptos, todas sus ideas se desplomaron en ese momento. Y entonces él tuvo que tomar una decisión y fue rendirse a él. Y entonces le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Al principio hasta los mismos hermanos de la iglesia le daban la vuelta. Oye, ese quién sabe si se haya convertido de veras. Pero su fruto, su perseverancia, su permanencia lo convirtió en un pilar de la iglesia en primer siglo. Tal vez tú fuiste llamado para ser un pilar de tu iglesia local. La pregunta es si lo está haciendo. ¿Estás cumpliendo con el plan y el propósito para el cual Dios te salvó? Dios te creó. No conocemos el propósito porque no nos ha sido revelado la fuente de los propósitos de Dios, Jesús. Y entonces necesitas conocerle. La forma en la que vivas tu cristianismo estará relacionada con la revelación que tengas de Jesús en tu corazón y el propósito que te sea mostrado para el cual tú existes. ¿Para qué existes? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Cuál es tu propósito? Si no tienes clara la respuesta, necesitas primero ocuparte de que Jesús te sea revelado, y entonces vendrá lo demás.
No busques abrazar una actividad, abrázalo a Él. Y entonces tu vida tendrá verdadero significado, verdadero propósito. Amén. Póngase de pie. Mi oración y deseo, amada iglesia, es que todos, un día, podamos decir, como Pablo expresó: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Qué lo hizo inquebrantable? El que Él hiciera dos preguntas que cambiaran su perspectiva de vida y lo enfocaran en un propósito más grande: Jesús. Por eso Él puede escribir cosas como: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que así sea para ti. Pero eso es algo que solo tú lo sabes. Y solo tú sabes dónde te encuentras respecto del propósito de Dios para tu vida. Y cuando hablamos del propósito de Dios para tu vida, no importa que te hayas cansado, no importa que te hayas decepcionado, no importa que te hayas distraído, que te hayas enfriado, que te hayas apagado. El propósito está. Que tú no avances es diferente. Pero podemos venir a Él y pedirle: renueva mi pasión, renueva la expectativa que tengo de ti y haz todo nuevo en mi vida. Si usted no lo hace, su permanencia en la fe es solo cuestión de tiempo. El mundo terminará arrastrándolo y usted estará donde un día no quería estar. Solo quienes tienen objetivos claros, propósitos claros y bien definidos pueden mantenerse en la dirección correcta. Vamos a orar.